Mi propio hijo me denunció como si fuera una criminal, solo para quedarse con la casa que su padre y yo construimos con las manos. Pero lo que él no sabía es que yo también sé luchar. A veces el amor te ciega, y no porque no quieras ver, sino porque crees que la bondad que entregas siempre vuelve multiplicada. Durante años pensé que mi mayor logro no era la casa donde vivo, ni los sacrificios que hice, sino el hombre en que se había convertido mi hijo, Julián. Esta casa, cada ladrillo, cada rincón, fue construida con el sudor de mis manos y las de mi difunto esposo, Ricardo. Cuando él murió, yo prometí mantenerla en pie. No solo como un techo, sino como el corazón de nuestra familia. Julián era mi orgullo, el hijo mayor, el que se quedó cerca para cuidarme, mientras Camila, su hermana, se fue a otra ciudad a buscar su propio camino. Desde hace algunos años, Julián venía casi todos los días. Me traía pan fresco, me ayudaba con el gas, con los trámites del banco, con esas cosas que una ya no entiende del todo. Me decía, descansa, mamá, tú ya hiciste suficiente. Y yo le creía. Esa frase me hacía sentir útil y amada. Camila a veces me advertía. Mamá, no dependas tanto de Julián. Es mejor que mantengas tus cosas bajo control. Pero yo le respondía que ella no entendía, que su hermano era diferente. Julián era el hijo que se quedaba cuando todos se iban. El que me acompañaba a los chequeos médicos, el que me escuchaba hablar de papá hasta las lágrimas. Pero los últimos meses, algo en su mirada cambió. No sé cuándo empezó exactamente, pero empecé a sentir que sus visitas eran más prácticas. Ya no me preguntaba cómo dormí, sino si había pagado los impuestos, si tenía al día la escritura, si el seguro de la casa estaba vigente. Yo respondía con inocencia, agradecida por su interés, sin notar que en su tono había una urgencia que no comprendía. Un día, mientras tomábamos café, me dijo con total naturalidad. Mamá, deberíamos actualizar los papeles de la casa. Por seguridad. Si algún día te pasa algo, no quiero que el gobierno se quede con todo. Su preocupación me enterneció. No imaginé que esas palabras escondían algo más. Le pregunté si eso era necesario y me respondió con esa voz dulce de hijo cariñoso. Claro, solo es una firma, nada importante. Yo me encargo de todo. Y lo hizo. Llegó 2 días después con una carpeta y una pluma. Me explicó que eran formularios bancarios. Ni siquiera los leí. Siempre confié en él. Me reí nerviosa, le dije. Ojalá no estés vendiendo la casa sin avisarme. Y él, entre risas, respondió. Mamá, ¿cómo crees? Firmé. Y lo vi guardar los papeles con una calma que ahora me parece ensayada. Me abrazó y me besó la frente. Te amo, viejita, me dijo antes de salir. Pero cuando giró hacia la puerta, su mirada tenía algo distinto. Fría. Casi distante. Durante esa noche no pude dormir. Sentí un nudo en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. No era solo miedo, era una intuición que me arañaba por dentro. Recordé a Ricardo, mi esposo, diciéndome antes de morir, cuida la casa, Lena. Es tu refugio y el legado de nuestros hijos. A la mañana siguiente, llamé a Julián para preguntarle si todo estaba bien. No respondió. Le escribí un mensaje y tampoco contestó. Pasaron 3 días. Luego una semana. Su silencio me empezó a doler más que cualquier cosa. Cuando finalmente apareció, traía un semblante extraño. Dijo que había estado ocupado con papeles y que no debía preocuparme. Pero cuando lo abracé, su cuerpo estaba rígido. Sentí que ya no era el mismo. Esa noche, Camila me llamó y notó mi voz temblorosa. Le conté lo de los papeles y su reacción fue inmediata. ¿Firmaste sin leer, mamá? Sí, era solo un trámite. Mamá, ¿tú sabes cuántas veces he escuchado esa historia? Me sentí atacada. Le grité que no dudara de su hermano, que él era incapaz de hacerme daño. Ella se quedó en silencio, y con voz cansada me dijo. Solo te pido que guardes una copia de lo que firmaste. Y no firmes nada más. Esa noche me quedé mirando las fotos familiares. Julián a los 6 años, con su pastel de cumpleaños. Julián graduándose, con su traje grande y la sonrisa nerviosa. Julián llorando en el funeral de su padre, aferrado a mi mano. ¿Dónde había quedado ese niño? Al día siguiente, me levanté temprano y busqué la carpeta que él había dejado. Pero no la encontré. Revisé cajones, la mesa, la repisa del comedor. Nada. Llamé a Julián, pero no contestó. La inquietud se transformó en angustia. Decidí ir a su apartamento.
Cuando abrí la puerta, me recibió con una sonrisa tensa. Mamá, por favor, no vengas sin avisar. ¿Dónde están los papeles que te firmé? Le pregunté directo. Tranquila, los tengo guardados. Ya todo está arreglado. ¿Arreglado cómo? Como debe ser. Su respuesta me heló la sangre. No supe si insistir o callar. Lo miré a los ojos, buscando un rastro de ternura. Pero solo encontré una frialdad que nunca antes había visto en mi propio hijo. Al salir de su apartamento, tuve que apoyarme en la pared para no caer. Algo en mi interior gritaba que había cometido un error irreparable. Y sin embargo, todavía me negaba a creerlo. Pasaron unos días más. Todo parecía volver a la calma. Pero esa calma era falsa, un silencio antes de la tormenta. Julián me llamó una tarde para decir que viajaría unos días por trabajo. Me pidió que no me preocupara por nada. Esa misma noche, mientras lavaba los platos, escuché un golpe seco en el pecho. No físico, sino emocional. Fue como si mi corazón me estuviera avisando lo que estaba por venir. Miré la casa, mis recuerdos, las paredes donde aún colgaban las fotos de mis hijos pequeños. Y sentí miedo. Miedo de perderlo todo, incluso lo que no se puede tocar, la confianza, la paz, el amor de un hijo. No imaginaba que esa firma inocente sería el principio de mi ruina. Porque, aunque todavía no lo sabía, mi propio hijo ya había comenzado el proceso legal para denunciarme. Y lo más cruel, es que lo había hecho usando la firma de su padre muerto. El golpe no fue una bala, pero dolió como si me hubieran atravesado el pecho. A las 8 de la mañana tocaron la puerta con fuerza. Pensé que era el cartero o un vecino, pero cuando abrí, vi 2 policías y un hombre con un sobre marrón en la mano. ¿Señora Elena Morales?, preguntó uno. Asentí, confundida. Traemos una notificación judicial. Está siendo investigada por fraude y uso indebido de documentos. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Las palabras se deshicieron en mi boca. Debe haber un error, fue lo único que alcancé a decir. Pero el policía ya me había entregado el sobre y se marchó sin mirarme 2 veces. Abrí el documento con manos temblorosas. Leí mi nombre, mi dirección, y luego vi la frase que me dejó sin aire. Denunciante, Julián Morales. Mi hijo. Mi propio hijo. Todo se volvió ruido. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo se hubiese alejado de mí. Me senté en el suelo, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. ¿Cómo podía denunciarme? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo? Llamé a Julián de inmediato. El número ya no existía. Lo busqué en WhatsApp. Me había bloqueado. Intenté escribirle por redes, pero tampoco me respondía. Era como si hubiera desaparecido. Corrí al vecindario buscando a alguien que me explicara. Nadie sabía nada. Algunos me miraban con lástima, otros fingían no verme. Solo una vecina se atrevió a hablarme. Dijo que usted estaba mal. Que estaba haciendo cosas raras con los papeles de la casa. Que intentó quitarle lo que era suyo. Me quedé paralizada. No entendía nada. ¿Quitarle lo que era suyo? Esa casa era mía y de su padre. La construimos juntos. Julián había nacido allí. ¿Cómo podía decir semejante barbaridad? Fui a buscar ayuda legal. El abogado público que me asignaron revisó los documentos que me habían entregado. Su rostro se tensó. Señora, según esto, la casa ya no le pertenece. La transferencia está registrada a nombre de su hijo. Eso es imposible. Yo no firmé nada así. ¿Estás segura? Mire aquí, me señaló mi propia firma, idéntica. Usted firmó hace 2 meses. Me quedé muda. 2 meses, justo cuando Julián me pidió firmar los papeles del banco. Sentí una ola de náusea. Fue un engaño, murmuré. Yo no sabía lo que estaba firmando. Entonces debe demostrarlo. Pero le advierto que será difícil. Los documentos están notariados. Salí del edificio con las piernas flojas. Me temblaban las manos. La gente caminaba a mi alrededor como si nada. Yo, en cambio, sentía que mi vida se estaba desmoronando en cámara lenta. Esa noche, lloré como no lo hacía desde que murió mi esposo. No solo por la traición, sino por la humillación. Porque ahora entendía que todos lo sabían menos yo. Que mi hijo llevaba tiempo planeando esto y yo, ciega por amor, le di las llaves de mi ruina. Cuando Camila llamó,
tardé en responder. No quería preocuparla, pero mi voz me traicionó. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó alarmada. Tu hermano me denunció, dice que la casa es suya. Hubo un silencio largo, tenso, como si ella necesitara tiempo para procesar. Voy para allá, dijo finalmente. No firmes nada más. No hables con nadie sin mí. 2 días después, Camila llegó con una mezcla de furia y ternura. Me abrazó fuerte, y por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. Se sentó conmigo en la mesa y pidió ver todos los papeles. Mientras revisaba, su cara se iba transformando. Mamá, esto no fue solo un engaño. Esto fue un plan. ¿Qué quieres decir? Hay una cláusula aquí. Señaló un párrafo casi oculto entre líneas legales. Dice que tú transferiste no solo la casa, sino todos los derechos patrimoniales. ¿Qué significa eso? Que legalmente, él puede vender la casa cuando quiera. Me llevé las manos al rostro. No podía respirar. Camila me miró con los ojos llenos de rabia y tristeza. Y mira esto, agregó de pronto. Hay una firma que dice ser de papá. ¿De tu padre? Pero eso es imposible. Exacto. Murió hace 10 años. Nos miramos en silencio. No había duda, alguien había falsificado la firma de Ricardo. Mi esposo muerto estaba siendo usado para legitimar la traición de su propio hijo. Camila tomó fotos de los documentos, cada página, cada detalle. Dijo que no se quedaría tranquila hasta saber quién había ayudado a Julián. Pero yo no podía pensar en justicia. Solo sentía un dolor tan profundo que me dejaba sin voz. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el eco de la última conversación que tuve con Julián. Todo está como debe ser, me había dicho. Ahora entendía lo que quiso decir. Que su mundo ideal era uno donde su madre ya no existía en los papeles, ni en su conciencia. Al día siguiente, un mensajero trajo otra notificación. Esta vez no era una investigación, era una advertencia. Tenía 10 días para desocupar la casa. La casa donde crecieron mis hijos. La casa donde enterré a mi marido. La casa que había jurado proteger. Me desplomé en el sofá, incapaz de moverme. Camila me quitó el papel de las manos y lo leyó en silencio. Luego me miró con los ojos encendidos. No vas a ningún lado, mamá. Te juro que no. Hija, no quiero más problemas. Él ya te los causó todos. Ahora me toca a mí arreglarlos. Su determinación me conmovió, pero dentro de mí solo había vacío. Porque no se trataba solo de una casa, ni de un juicio. Era el amor de un hijo convertido en arma. Esa noche, me quedé mirando una foto vieja. Julián tenía apenas 5 años, sentado en mis piernas, riendo con la boca llena de pastel. Le acaricié el rostro con los dedos y sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué, hijo? Susurré. ¿Por qué me hiciste esto? Las lágrimas cayeron sin control. Afuera, un trueno partió el cielo. Y en ese momento entendí que ya nada sería igual. Mi hijo no solo me había quitado la casa. También había comenzado a borrar mi nombre de su historia. Cuando crees que ya tocaste fondo, la vida te demuestra que aún hay más profundidad para caer. Después de la denuncia, pensé que lo peor era perder mi casa. Pero lo verdaderamente insoportable fue perder la imagen que tenía de mi hijo. Julián no solo me traicionó, me convirtió en una extraña dentro de mi propia historia. Camila, como siempre, fue la fuerte. Mientras yo apenas podía levantarme, ella comenzó a investigar. Pasaba horas en el computador, haciendo llamadas, buscando contactos en el registro de la propiedad. Yo la observaba en silencio, sintiéndome culpable. Le había dejado todo ese peso encima, como si ella tuviera que arreglar el desastre que yo misma provoqué por confiar. Una tarde regresó con la cara blanca. Mamá, lo encontré. ¿Qué cosa? Julián, está vendiendo la casa. Ya publicó el anuncio en línea. Dice que es el único heredero y que necesita liquidar el patrimonio familiar. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. ¿Y la gente le cree? Sí. Tiene todos los documentos a su nombre. Lo que firmaste lo convirtió en dueño total. Me quedé mirando el suelo. Las manos me sudaban, el corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. No era solo rabia, era algo peor, una mezcla de vergüenza y desilusión. Ese muchacho al que yo alimenté, abrigué y defendí, ahora intentaba borrarme de su vida con una firma. Camila me abrazó. No te preocupes, mamá.
No voy a dejar que te quite esto. Pero yo no podía compartir su esperanza. Había algo en Julián, en su frialdad, que me daba miedo. Un tipo de oscuridad que nunca había notado cuando era niño. Esa noche tuve un recuerdo. Años atrás, cuando su padre aún vivía, Julián discutió con él. Ricardo quería dejar la casa a nombre de los dos hijos, pero Julián gritó que él merecía más porque era el hombre de la familia. Fue una pelea tonta, pensé entonces. Pero recordarlo ahora era como ver una advertencia que ignoré. Los días siguientes fueron una tortura. Julián no respondía a llamadas. Sin embargo, un rumor empezó a correr en el vecindario. Que yo estaba perdiendo la cabeza. Que estaba haciendo cosas raras, que me había vuelto desconfiada, que necesitaba ayuda. Nadie me lo dijo directamente, pero lo escuché. En la panadería, en la farmacia, incluso en la iglesia. Pobre señora Elena, parece que está mal, el hijo tuvo que hacerse cargo. Cada palabra era una puñalada. No solo me quitó la casa, también estaba destruyendo mi reputación. Me estaba matando socialmente, poco a poco. Camila, al enterarse, enloqueció. Fue directamente al registro civil para verificar los documentos. Allí conoció a una mujer que había trabajado en la notaría donde se firmó la transferencia. ¿Usted conoció a mi hermano Julián Morales?, le preguntó. La mujer bajó la voz. Sí, vino varias veces. Pagó rápido. No quería esperar los procesos legales. ¿Pagó? ¿A quién? La mujer dudó, miró alrededor y murmuró. Al notario. No debería decir esto, pero hubo dinero de por medio. Camila me contó todo esa misma noche. Mamá, esto fue una estafa organizada. No fue solo Julián. Hubo gente que lo ayudó. Yo la escuchaba con el alma partida. Quería enojarme, pero no podía. Lo único que me salía era llorar. Camila, es tu hermano. No. Me interrumpió. No lo llames así. No después de lo que hizo. Su rabia era justa, pero me dolía escucharla. Todavía había una parte de mí que buscaba una explicación. Quería creer que Julián se había confundido, que alguien lo manipuló. No podía aceptar que lo hizo por ambición. No mi hijo. No el niño que dormía abrazado a su osito cuando tenía miedo de la oscuridad. Pero esa ilusión se rompió del todo una tarde. Julián vino a verme. No esperaba su visita. Se apareció sin avisar, con una expresión tan tranquila que me dio miedo. Solo vengo a hablar, dijo. ¿Hablar de qué? De cómo me robaste. Le respondí con voz temblorosa. No exageres, mamá. No te robé nada. Solo adelanté lo que de todas formas iba a ser mío. Esa casa era de tu padre y mía. Tú no tienes derecho. Tengo todos los derechos, me interrumpió con frialdad. Tú misma los firmaste. Quise abofetearlo, pero no pude. Me quedé paralizada, observando el rostro de un hombre que ya no reconocía. Te convertiste en alguien que ni tu padre podría mirar a los ojos, le dije. Y él, sin pestañear, respondió. Papá está muerto. Y los muertos no opinan. Sentí que me faltaba el aire. Él dio media vuelta y salió, dejándome en el silencio más frío que he sentido en mi vida. Esa noche, mientras Camila intentaba consolarme, le pedí que no hiciera nada. No quiero verlo preso, hija. Es mi hijo. Mamá, no se trata de venganza. Se trata de justicia. La justicia no me devolverá su amor. Me miró en silencio. Pero yo sabía que, dentro de ella, algo se había encendido. 2 días después, recibí una nueva carta. Esta vez no era una notificación judicial. Era una orden, debía desalojar la casa en 10 días o vendrían a sacarme con la policía. Me senté frente a la ventana y vi caer la tarde sobre las paredes que construí con mis propias manos. Recordé cuando pinté el cuarto de Julián de azul, cuando le hice su primera torta, cuando se quedó dormido sobre mi pecho diciendo, no me dejes nunca, mamá. Y ahora él me estaba echando de ese mismo lugar. Camila apretó el papel entre sus manos. Esto no va a quedar así. Déjalo, hija. Que se quede con las paredes si eso es lo que quiere. No, mamá. Esto no es solo una casa. Es tu historia. Y yo no voy a dejar que la borre. Al día siguiente, Camila salió temprano. No me dijo a dónde iba. Volvió por la noche, con los ojos rojos, pero con una expresión firme.
Encontré algo, me dijo. Una persona que trabajó con Julián quiere hablar. Dice que tiene pruebas. ¿Qué clase de pruebas? Que él falsificó la firma de papá. Me quedé muda. ¿Estás segura? Totalmente. El aire pareció desaparecer de la habitación. Sentí que el mundo se derrumbaba, pero esta vez, debajo de los escombros, había una chispa nueva, la verdad. Camila me miró a los ojos y prometió algo que sonó como un juramento. Te lo juro, mamá. Esta vez no lo voy a dejar salirse con la suya. Y mientras decía eso, yo entendí que el amor de una madre tiene límites. Pero el amor de una hija herida puede convertirse en la venganza más poderosa. Nunca creí que el dolor pudiera tener sonido, pero ese día lo escuché, el golpe seco de mi puerta al abrirse, los pasos firmes de los oficiales de justicia entrando a mi casa y la voz helada de mi propio hijo diciendo: por favor, procedan. Era una mañana gris, de esas en que el aire se siente pesado. Yo estaba sentada en la cocina, intentando tomar café, cuando vi por la ventana a 3 personas acercándose. Pensé que eran vecinos o funcionarios del ayuntamiento, pero cuando reconocí a Julián, acompañado de un abogado y 2 policías, el corazón me dio un vuelco. ¿Qué significa esto, Julián? Pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. Es una orden judicial, mamá. Tienes que desocupar la propiedad. ¿Mi propiedad? Repetí incrédula. Esta casa la construimos tu padre y yo. Ya no, mamá. Legalmente es mía. No hagas las cosas más difíciles. Las piernas se me doblaron. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. El abogado me extendió un papel, pero yo no lo toqué. Solo lo miré. Él hablaba de procedimiento regular, propiedad transferida, orden de desalojo, como si estuviera hablando de un mueble viejo, no de una vida entera. Salí al porche buscando aire, pero lo que encontré fue vergüenza. Los vecinos estaban ahí, observando. Algunos con curiosidad, otros con pena, y unos pocos grabando con sus teléfonos. La humillación ardía en mi piel. No puedes hacerme esto, hijo. Soy tu madre. Precisamente por eso quiero hacerlo bien, sin escándalos, me respondió con una calma que me heló la sangre. ¿Sin escándalos? Me estás echando a la calle como si fuera una extraña. Él desvió la mirada. Y en ese gesto entendí que no quedaba nada de compasión. Solo ambición. Intenté resistirme, pero los oficiales dijeron que, si no cooperaba, podrían usar la fuerza. Me dieron 1 hora para sacar mis cosas. Miré alrededor, las paredes donde estaban las fotos familiares, el reloj que Ricardo reparó 1000 veces, la mesa donde celebramos cada cumpleaños. Todo eso iba a quedarse atrás. Comencé a empacar lo poco que pude. Un par de mudas de ropa, los álbumes, una foto de mi boda y el rosario de mi madre. Cada objeto era una puñalada. Julián observaba desde la puerta, impaciente, revisando su reloj. Ni una palabra, ni un gesto de arrepentimiento. Camila llegó corriendo cuando ya estaba casi todo terminado. Me abrazó tan fuerte que sentí sus lágrimas en mi cuello. No llores, mamá. Esto no termina aquí. Déjalo, hija, susurré. No quiero más guerra. Tú no, pero yo sí, respondió con una determinación que me asustó. Mientras subíamos las maletas al coche, un murmullo recorrió la calle. Escuché a alguien decir: pobre señora, al final el hijo tuvo que sacarla. Otro comentó: dicen que la señora está mal de la cabeza. Me ardieron los ojos. No solo me robó mi casa. Me robó mi nombre, mi dignidad, mi historia. Esa noche dormí en el sofá del pequeño departamento de Camila. No concilié el sueño. Miraba el techo y me preguntaba dónde había fallado. ¿Fue por amarlo demasiado? ¿Por confiar ciegamente? Recordé cada sacrificio, cada noche sin comer para pagarle los estudios, cada oración pidiendo por su futuro. Y ahora él me pagaba con desprecio. Camila pasaba las noches frente a la computadora. La escuchaba teclear sin parar. Un día entré a su habitación y la encontré llorando frente a la pantalla. ¿Qué haces, hija? Escribo, dijo secándose las lágrimas. No pienso quedarme callada. ¿Sobre qué? Sobre los hijos que destruyen a sus madres por ambición. Publicó un texto en las redes, sin nombres, pero lleno de dolor y verdad. Contó cómo una madre puede perderlo todo por confiar en la persona equivocada. Lo escribió como si fuera ficción, pero cada palabra era una herida nuestra. En pocas horas, su publicación se volvió viral. Miles de personas comentaron, compartieron, enviaron mensajes de apoyo.
Muchas mujeres escribían historias similares, madres engañadas por sus propios hijos, ancianos despojados de lo que era suyo. Yo no entendía la magnitud de lo que estaba pasando hasta que Camila me mostró el teléfono. Mira, mamá. Hay miles de comentarios. Gente diciendo que esto no puede seguir así. Pero nadie sabe que soy yo. No importa, respondió. Lo importante es que sepan que hay monstruos disfrazados de hijos. Los días siguientes fueron extraños. Yo me escondía del mundo, pero el mundo hablaba de mí sin saberlo. Me daba miedo salir, pero también una parte de mí se sentía menos sola. Hasta que una noche, mientras cenábamos, Camila recibió un mensaje. Era de un número desconocido. Lo leyó, se quedó inmóvil y luego me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Mamá, alguien nos escribió. Dice que conoce a Julián. ¿Quién? Es socio. Dice que trabajó con él y tiene información que puede ayudarnos. ¿Qué tipo de información? Pruebas. De que tu hijo no solo te robó a ti, sino a mucha más gente. Me quedé mirándola, sin saber si alegrarme o temer. ¿Y si es una trampa? No lo es. Me mandó capturas de correos, documentos firmados, incluso una grabación. Julián llevaba meses planeando todo. No solo la casa. Tenía deudas. Necesitaba vender rápido. Mi cuerpo se tensó. El amor se transformó en algo nuevo, desconocido. No era odio. Era una necesidad profunda de que se supiera la verdad. Camila tomó mi mano y dijo: No te preocupes, mamá. No me moveré por venganza, sino por justicia. ¿Y si lo meten preso? Pregunté, con el alma rota. Entonces que lo metan. Porque un hijo que destruye a su madre no merece llamarse hijo. Esa noche no dormí. Escuché la lluvia golpear el techo del pequeño departamento y, por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. Pequeña, temblorosa, pero real. Sabía que algo estaba por cambiar. Porque la verdad, cuando empieza a salir, ya no hay quien la detenga. Y mi hijo, el que me quitó la casa, pronto iba a descubrir que la justicia tarda. Pero siempre llega, aunque venga de la mano de su propia hermana. Camila no perdió tiempo. Desde el amanecer, estaba frente a la computadora revisando cada documento que el socio de Julián le había enviado. Yo observaba desde el sofá, con el corazón latiendo rápido. Cada nuevo archivo era una puñalada, una confirmación de que mi hijo no solo me había traicionado, había hecho de la mentira su forma de vida. Entre los correos y las grabaciones, había pruebas de que Julián había falsificado mi firma en la transferencia de la casa. No fue un malentendido ni un error legal, fue un robo planeado con frialdad. El exsocio explicó que Julián le debía dinero a varios inversionistas, y que planeaba vender la casa lo antes posible para cubrir parte de las deudas antes de huir del país. Mamá, escucha esto, dijo Camila, dándole play a un audio. Era la voz de Julián, clara, arrogante. Mi madre ni se entera de lo que firma. Siempre confía en mí. En unas semanas la casa será mía y podré moverme tranquilo. Sentí que el mundo se me derrumbaba otra vez. Pero esta vez no lloré. Solo cerré los ojos, contuve la respiración y dejé que el silencio me atravesara. Había algo más fuerte que el dolor, una furia tranquila, que ya no buscaba consuelo, sino justicia. Camila contactó a un abogado. Un hombre mayor, con mirada firme, que escuchó todo sin interrumpir. Al final dijo: Tienen pruebas más que suficientes para anular la transferencia. Pero también para acusarlo penalmente. ¿Penalmente? Pregunté. ¿Significa que podría ir a la cárcel? Sí. Por falsificación de firma, estafa y abuso patrimonial. Es mi hijo, susurré, como si eso todavía significara algo. Y usted es la víctima, respondió el abogado. No deje que el amor la vuelva cómplice. Las palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Julián había cruzado una línea que ya no podía borrarse. Durante las semanas siguientes, Camila y el abogado trabajaron sin descanso. Reunieron documentos, grabaciones, testigos. Yo los observaba, sintiéndome culpable por haber criado a alguien capaz de tanta maldad. A veces quería detener todo, pero cada vez que veía una foto de Ricardo, recordaba lo que él habría dicho: lo correcto es lo correcto, aunque duela. El día que presentamos la denuncia formal, mis manos temblaban tanto que apenas podía firmar. La ironía no se me escapó, mi firma, la misma que Julián falsificó, ahora sería la que iniciaría su caída. La noticia se esparció rápido.
En cuestión de días, los rumores llegaron hasta él. Me llamó una tarde, por primera vez desde que me echó de la casa. Mamá, ¿qué estás haciendo? Su voz sonaba nerviosa. Lo que debí hacer desde el principio, defenderme. ¿Me vas a denunciar? ¿A tu propio hijo? Tú dejaste de ser mi hijo el día que me traicionaste. Hubo un silencio largo, helado. Luego, su tono cambió, se volvió agresivo. ¿Crees que alguien te va a creer? Diré que estás enferma, que Camila te manipula. No tienen pruebas. Las tenemos, Julián, respondí con calma. Y pronto las verá todo el mundo. Colgó sin decir más. Pero su arrogancia se quebró. Lo supe por las siguientes llamadas que nunca contesté, por los mensajes suplicantes que borré sin leer. Camila publicó una segunda historia en redes. Esta vez, con nombres. Con pruebas. Con capturas de pantalla, audios y documentos. No como venganza, sino como exposición. Contó cómo un hijo había falsificado la firma de su madre para quitarle su casa, y cómo ahora enfrentaba las consecuencias legales. En menos de 24 horas, la historia explotó. Medios locales comenzaron a contactar a Camila. Programas de televisión, páginas de noticias, incluso abogados de otras víctimas. Todos querían saber quién era el hijo traidor. La presión pública hizo lo que la justicia a veces tarda en hacer, acelerar. En pocos días, Julián fue citado a declarar. Se presentó con el mismo abogado que lo ayudó a tramitar la transferencia, pero la fiscalía ya tenía las pruebas en sus manos. Cuando escuchó los audios en la sala, su rostro se volvió gris. Yo estaba ahí. Sentada en la última fila, mirando cómo intentaba justificar lo injustificable. Mi madre me dio la casa voluntariamente, decía. Ella confió en mí. El fiscal lo interrumpió. Sí, tanto que usted grabó un audio burlándose de su confianza. ¿Desea escucharlo? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Julián bajó la mirada. Camila me tomó la mano. Yo no podía respirar. Era mi hijo, sí, pero en ese momento era también mi verdugo enfrentando su propio reflejo. El juez suspendió la audiencia, pero el abogado me aseguró que el caso estaba prácticamente ganado. Bastaba una firma más para recuperar lo que era mío. Esa noche, de regreso al pequeño departamento, Camila me abrazó. ¿Estás bien, mamá? No lo sé. Quisiera decir que sí, pero todavía siento un vacío. A veces la justicia no sana. Solo limpia el terreno para empezar de nuevo. Asentí. Ella tenía razón. Pero no todo estaba terminado. Julián aún no había mostrado su última carta. 2 días después, alguien golpeó nuestra puerta. Al abrir, lo vi, desaliñado, ojeroso, con la mirada perdida. Mamá, déjame entrar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo escúchame. Camila se interpuso, furiosa. ¿Después de todo lo que hiciste? Vete. No, hija, dije con voz temblorosa. Déjalo hablar. Entró, miró alrededor y bajó la cabeza. Perdí todo, mamá. Los socios me abandonaron, los bancos me cerraron las cuentas. No tengo a dónde ir. Y pensaste que volverías aquí, como si nada, respondí. Cometí un error. No quería que terminara así. No fue un error, Julián. Fue una elección. Su rostro se torció. Las lágrimas comenzaron a caer, pero yo ya no sentía compasión. Solo una tristeza vieja, seca. Solo vine a pedirte que retires la denuncia, dijo al final. No, respondí, sin dudar. Esta vez no. Se levantó, furioso. ¿Te vas a arrepentir? Ya lo hice, le respondí con calma. Durante años. Lo vi salir, tambaleante, derrotado. Cerré la puerta y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba libre. Pero cuando Camila me miró, su rostro estaba serio. Mamá, creo que esto aún no ha terminado. ¿Por qué lo dices? Porque Julián no vino solo a pedir perdón. Vino a planear algo. Lo vi en sus ojos. Y tenía razón. Esa misma noche, recibimos una notificación inesperada del abogado. Alguien había intentado vender la casa a través de una empresa fantasma, usando documentos falsificados nuevamente. Mi hijo no se había rendido. Y esta vez, si quería guerra. La iba a tener. Cuando el abogado nos llamó para decir que Julián había intentado vender la casa otra vez, sentí que la sangre se me congelaba.
No era solo rabia. Era un cansancio profundo, un agotamiento que venía del alma. Había soportado humillación, mentiras y traición, pero ahora sabía que él no iba a detenerse hasta destruirlo todo. Camila reaccionó antes que yo. No vamos a dejarlo escapar esta vez, dijo, con esa determinación que había heredado de su padre. ¿Qué piensas hacer? Pregunté, temiendo su respuesta. Exponerlo públicamente, con nombres, documentos, fechas. Que todo el mundo sepa quién es Julián, el hijo que estafó a su propia madre. Intenté detenerla. No quería más escándalos, ni odio, ni venganza. Pero ella me miró a los ojos y me dijo algo que me dejó sin palabras. Mamá, esto ya no es por ti. Es por todas las mujeres que creen que el amor de un hijo las protegerá. Es hora de mostrar que no siempre es así. Esa noche, sin dormir, preparamos todo. Escaneamos los documentos, revisamos los audios, editamos los mensajes. Camila escribió un texto con la precisión de una herida abierta. Mi hermano me enseñó que la sangre no garantiza amor. Y mi madre me enseñó que la dignidad no se negocia. Publicó todo. Sin filtros. Sin miedo. En menos de una hora, las redes explotaron. Miles de comentarios, mensajes, etiquetas. Medios nacionales comenzaron a compartir la historia. Se hablaba de mí, de Julián, de las pruebas, de la estafa. Su nombre se volvió tendencia. Ya no podía esconderse detrás de abogados ni excusas. Al día siguiente, la policía llegó a buscarlo. Lo encontraron en un hotel, intentando huir del país con documentos falsos. Cuando vi su rostro en las noticias, esposado, supe que esa imagen iba a perseguirme toda la vida, pero también supe que era justicia. La fiscalía presentó los nuevos cargos, y esta vez no hubo escapatoria. Julián fue acusado de fraude agravado, falsificación de documentos y tentativa de estafa. El abogado me explicó que, con todas las pruebas, enfrentaba varios años de prisión. No sentía alegría. Ni alivio inmediato. Solo una calma extraña, como si por fin pudiera cerrar los ojos sin miedo. Esa noche, Camila me abrazó y me dijo: «¿Ganaste, mamá?» «No, hija. Nadie gana en una guerra entre madre e hijo. Solo sobrevive quien todavía tiene corazón». Pasaron las semanas, y poco a poco recuperé mi casa. Volver fue más doloroso de lo que imaginé. Cada rincón tenía algo de él, su habitación, la marca de su altura en la pared, los dibujos de cuando era niño. Me senté en su cama y lloré en silencio. Pensé en todo lo que se había perdido. No el dinero, ni las paredes, sino el amor. Ese amor que un día fue puro y terminó podrido por la ambición. Pero la vida, incluso después del dolor, sigue. Camila me ayudó a restaurar la casa. Pintamos las paredes, cambiamos los muebles, abrimos las ventanas. Y poco a poco, el aire volvió a oler a hogar. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, llegó una carta del centro de detención. Era de Julián. La miré durante minutos, indecisa. Al final, la abrí. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Lo perdí todo, dinero, amigos, reputación. Pero lo que más me duele es haber perdido a la única persona que siempre me quiso sin condiciones. No te pido que me visites, solo que me recuerdes como el hijo que alguna vez fue bueno». No lloré. Ya no tenía lágrimas. Pero tomé la carta y la guardé en un cajón, sin odio, sin deseo de venganza. Porque entendí que el castigo más grande no era la cárcel, sino vivir sabiendo que destruyó lo único que de verdad valía. Días después, Camila me acompañó al juzgado para firmar la restitución definitiva de la casa. Cuando el juez me entregó los papeles, sentí un peso enorme desaparecer. «Ahora sí, señora», me dijo el abogado, «todo vuelve a ser suyo». «No», respondí. «Ya no es lo mismo. Pero al menos ahora es mío por derecho, y por justicia». Salimos del edificio tomadas de la mano. Afuera, el sol brillaba con una claridad que hacía tiempo no veía. Respiré hondo, y por primera vez en años, no sentí culpa. Culpa por amar. Culpa por creer. Culpa por callar. Todo eso se quedó atrás, junto con la parte de mí que aún esperaba que Julián volviera a ser aquel niño de ojos dulces. Esa noche, encendí una vela en la ventana de mi habitación. No por él, sino por mí. Por la mujer que sobrevivió a la traición más dolorosa y aprendió que la justicia no siempre llega de los tribunales, sino del alma que decide no rendirse. Cerré los ojos y susurré al aire: «Que Dios te perdone, hijo. Porque yo ya aprendí a soltar».
Camila entró en silencio, me abrazó y dijo: ¿Sabes? Papá estaría orgulloso de ti. Sonreí, con lágrimas contenidas. No lo sé, hija, pero al menos puedo mirarme al espejo sin bajar la cabeza. Y así terminó todo. No con venganza, sino con justicia. No con odio, sino con dignidad. Porque me arrebató una casa, sí. Pero nunca pudo quitarme la fuerza de ser madre.